Bueno, chicos, en este video vamos a continuar con este tema de vectores, pero ahora vamos a hacer algunas operaciones con los vectores y ya vimos qué son los vectores, ya sabemos cómo calcular sus ángulos, ya sabemos cómo calcular las componentes de un vector y ahora vamos a hacer algunas operaciones, como lo hacemos con los números normales, hacer sumas, hacer restas, hacer multiplicaciones e incluso algunas divisiones, ¿sí? De igual forma se hacen aquí con los vectores. Entonces veamos este ejemplo. Dice, dado los siguientes vectores, o sea, estos, el vector A y el vector B que tengo acá, determine lo solicitado. ¿Sí? Ya vimos que esta es una forma de representar a los vectores, ¿sí? Dando sus componentes. En este caso la componente en el eje X es 5 y la componente en el eje Y es 2. Y igual acá la componente en el eje X es 1 y la componente de este vector en el eje Y es 3. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, calcule la magnitud de la resultante de 2 veces el vector A más el vector B. ¿Qué me dice acá? Que ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar este vector A, multiplicarlo por 2, ¿sí? Y después de multiplicarlo por 2, sumarle el vector B, ¿sí? Entonces hagámoslo. Aquí tenemos, es como una operación normal, ¿sí? 2 por A, sería 2 veces el vector A. Entonces, ¿qué hago acá? Multiplico esto. 1 por 2, ¿cuánto es? Es igual a 2. Y menos 3 por 2. Bueno, aquí no es menos 3, acá tengo un error yo. 3 por 2 es igual a 6. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esto. ¿De dónde salieron esos dos valores? Ahora ya hicimos esta operación, ya multiplicamos el vector por 2, ¿sí? Y ahora me dice, bueno, entonces ahora súmele el vector B. Entonces acá lo tengo. Más el vector B. ¿Cuánto vale el vector B? 5 en el eje X más 2 en el eje Y. Teniendo eso, pues yo hago las operaciones que yo conozco por sí, ¿verdad? Las que siempre hacemos. Sumamos, ¿no? ¿Qué vamos a sumar? 2 más 5 es igual a 7 y 6 más 2 es igual a 8. Simple. Algo muy importante acá es que no podemos sumar componentes que están en el eje X con componentes que están en el eje Y, ¿sí? Y se dan cuenta, estas están en el eje X, por eso las sumo, y estas están en el eje Y, por eso las sumo. No puedo venir y sumar 2 más 2, 4, no puedo mezclar, ¿sí? Eso es por orden, ¿sí? Entonces, aquí obtenemos nosotros, después de hacer esta operación, un vector que a este le llamamos un vector resultante. ¿Resultante de qué? Pues es el vector resultante de esta operación, ¿sí? Que acabamos de hacer. Pero lo que me preguntan a mí es la magnitud. ¿Cómo calculo yo la magnitud? ¿Se recuerdan? Utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí está el teorema de Pitágoras. Los lados del vector al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. A y b son las componentes del vector, que serían 7 y 8. 7 al cuadrado más 8 al cuadrado, y c sería la hipotenusa del triángulo rectángulo o la magnitud del vector, ¿sí? Hago esta operación y llego a mi primera respuesta, ¿sí? Esa es la magnitud del vector resultante, ¿sí? Ahora, otro inciso con el mismo problema dice, bueno, después de hacer todo eso, calcule ahora la dirección de este vector, ¿sí? Ya vimos que este vector de la resultante del vector, ¿sí? La resultante sería esta. Es 7 en el eje X más 8 en el eje Y, que es lo que teníamos acá. ¿Qué tenemos que hacer? Y acabo de hacer un pequeño dibujo yo para que ustedes se lo imaginen. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer siempre. Hacen su plano cartesiano, este es el eje Y, este es el eje X, y dibujamos los vectores que conocemos, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo más grande. ¿Cuántas unidades dice esto que me tengo que mover en el eje X? 7 unidades. Me muevo para acá. Digamos que esto mide 7. Y en el eje Y, ¿cuánto me tengo que mover? Dice 8 unidades. Entonces me muevo para arriba. ¿Cuánto? 8. Esto mide 8. Bueno. ¿Y el vector de dónde se traza? Se traza desde aquí hasta acá. Ese es mi vector resultante. ¿Que mide cuánto mide? Por acá lo habíamos visto. Medía 10.63. Voy a escribirlo acá. 10.63. Bueno.
¿Qué es lo que me están preguntando a mí? Pues bueno, tienen que calcular la dirección, o sea, este ángulo. Ese ángulo lo voy a llamar yo ángulo X. ¿Qué hago? Pues recuerdan cómo calcular ángulos, será fácil. En este caso yo voy a utilizar la tangente, ¿sí? Tangente del ángulo X es igual al cateto opuesto, en este caso sería 8, dividido la adyacente, que sería 7. ¿Qué hago? Pues multiplico ambos lados de la ecuación por la tangente inversa. ¿Se recuerdan? Eso lo hacíamos en trigonometría, por la tangente inversa. Tangente inversa por la tangente se cancelan y me queda la x, y la tangente inversa de 8 dividido 7 es igual a 48.8140. Eso se aproxima a 48.81. Y ahí tenemos la dirección de este vector, es ese ángulo x, cuánto mide. Entonces, ahí tenemos esas operaciones. Si se dan cuenta, es bastante simple hacer estas operaciones, es bastante sencillo. Y ahí lo tenemos. Entonces, nos vemos en otro video para complementar este ejemplo.